¿Qué tal, caballeros? Soy el Toro Sánchez y vamos a ir subiendo estas clínicas informativas que tienen que ver mucho con lo que es la preparación integral de un jugador amateur a profesional. Es muy importante que el jugador comprenda que no basta con su buen juego. Para ya dedicarse a lo que es el fútbol profesional, es muy relevante que comprendamos todo lo que es la parte integral. La parte integral de un futbolista no nada más depende del buen funcionamiento que se puede ver en pequeñas ráfagas que se ven en partidos que tiene a nivel amateur. Ya quienes están buscando colocarse a nivel profesional, tiene que ver mucho con lo que es la nutrición, la parte psicológica, la parte incluso hasta del descanso, el sueño, la parte de prevención de lesiones, los famosos jugadores de cristal, que una lesión los lleva a más de una lesión en F3, que es una lesión intermedia, muchas veces los lleva hasta más de un mes en recuperación. Esos jugadores son de cristal. Y pues todo lo que tiene que ver con la preparación física. Hoy vamos a subir lo que es el tema de nutrición, la parte de alimentos ultraprocesados, lo que son bebidas azucaradas, también lo que son las bebidas alcohólicas y lo que serían los alimentos con exceso de grasa, todas las frituras que, bueno, ahorita vamos a tocar este tema en particular. Principalmente lo que son los alimentos ultraprocesados, todo lo que provoca a nuestro organismo. Es importante que el futbolista comprenda en profundidad cuál es el efecto que causa un alimento ultraprocesado. Vamos a identificar parte de algunos alimentos ultraprocesados. Todo lo que tiene que ver con golosinas, todos estos alimentos que están envueltos, que son chocolate, panquecillos, el pan envuelto, no vamos a decir marcas, pero el pan envuelto, ultraprocesado, es un alimento que puede estar en embutidos, todo este tipo de comida que solemos tener a veces en el refrigerador, o incluso pues ya lo que sería la comida rápida, hamburguesas, lo que conlleva son papas fritas, las famosas pizzas, todo este tipo de alimentos. ¿Qué afecta en el futbolista? Principalmente lo que afecta en el futbolista es su rendimiento. Hay que comprender que el alimento o el estómago es el segundo cerebro de todo ser humano. Todo lo que nosotros ingerimos como alimento tiene una reacción. Por eso hay futbolistas que cuando llegan a partidos matutinos que tienen aproximadamente más de 12 horas sin haber tenido un alimento, esos futbolistas a veces dan un pico muy alto de un rendimiento muy bueno, pero se debe a que su organismo lleva más de 12 horas sin recibir alimento. Quiere decir que en ese proceso el futbolista puede dar en un aproximado unos 20 minutos de un pico muy alto. Posterior a eso, ¿qué sucede? Que ese futbolista se fatiga, se cansa, aunque haya hecho su preparación física de la semana, ya no le dan las piernas. Entonces, ahí lo que ustedes deben de saber como amateurs es que un club se mete hasta saber la popis de un jugador, un futbolista. Piden análisis, o sea, no es nada más, muchas veces vemos en las noticias, por tal jugador se pagó N cantidad de fichaje, o se reciben becas y voy a recibir tal cantidad. Esa es una mentalidad pequeña. Si ya están enfocados en esto, quiere decir que también deben de enfocarse en cuidar su alimentación. Es importante cuidar la alimentación. Y lo que tienen todos estos alimentos ultraprocesados
son ingredientes pues artificiales. Estos alimentos ultraprocesados están diseñados para tener en nuestras papilas gustativas mayor satisfacción. Ese es el punto de los alimentos ultraprocesados. Técnicamente se podría entender que a nosotros nos agrada más comer un panquecillo de chocolate con mermelada adentro, y eso va a recibir a nuestras papilas gustativas mayor satisfacción. El jamón, por ejemplo, tiene infinidad de verdad de químicos que hacen que nos agrade su sabor. Más sin embargo, por ejemplo, en el caso de los embutidos, si se meten a investigar el proceso de un alimento embutido, es muy triste la fabricación de estos alimentos. Más sin embargo, el punto es que estos alimentos nos restan o les restan a ustedes como jugadores. Es muy delicado llevar una alimentación de este tipo. Son alimentos que no tienen valores nutricionales, y estos alimentos lo único que provocan es una satisfacción inmediata, pero esa satisfacción inmediata posterior a ella, aproximadamente 30 minutos, volvemos a sentir ese vacío en nuestro estómago. Y también de esto se deriva situaciones como el sobrepeso. Muchas veces el jugador, el futbolista amateur, no logra comprender que ya cuando están en este proceso es importante saber que un club nos va a medir incluso hasta el sobrepeso. Y no quiere decir que si en la posición en la que yo estoy como futbolista el peso promedio es de 70 kilos, no quiere decir que por 2 kilos no me vaya a contratar un club. Pues ¿qué creen? Que lamentablemente hasta en eso se fija un club. Es importante comprender que los alimentos ultraprocesados nos derivan un sobrepeso. No es una alimentación adecuada a nuestro organismo, y lamentablemente esto nos va a llevar a que posiblemente pudimos haber tenido una buena preparación, pero si no tenemos la atención adecuada a nuestros alimentos, lamentablemente vamos a tener problemas ahí. Una de las causas que tienen este tipo de alimentos es que todos los componentes de los cuales están hechos nos causan una adicción. Por eso es difícil quitarle a un futbolista el panquecillo de la tienda y hacerlo que coma verduras, porque ya generó una adicción. Todo este tipo de alimentos ultraprocesados generan en nosotros, por el sabor, por infinidad de cosas, cierta adicción, y esto nos lleva a contrariedades. Lamentablemente, quitarle a un futbolista sin convicción propia de que él tenga el interés de poderse cambiar sus hábitos alimenticios es complicado. De verdad, es importante que ustedes mismos hagan un cambio de hábitos alimenticios por convicción. Bebidas azucaradas es un tema grandísimo, y vamos a dejar para otra ocasión para profundizar el tema de bebidas alcohólicas. Todas las bebidas azucaradas, es importante que el jugador lo sepa, son bebidas con exceso de azúcar. Es por eso que hablábamos en los alimentos ultraprocesados, la adicción que crean en las personas. Un vaso de refresco de esta bebida de cola genera aproximadamente de 4 a 6 cucharadas de azúcar.
no lo logramos coincidir de tal manera que el futbolista comprenda que eso le está afectando a su rendimiento. El exceso de azúcar genera picos muy altos, muy altos de energía, pero en eso se queda, simplemente en eso se queda, en picos muy altos. Quiere decir que todos los futbolistas que siguen con el mal hábito de tener como bebida alternativa los refrescos, y más en nuestro país, es importante saber que nuestro país ocupa uno o el segundo lugar a nivel mundial en consumo de bebidas azucaradas, bebidas de refrescos, bebidas como se venden estos tipos de tés, los famosos bebidas energetizantes. Todo ese tipo de bebidas afecta demasiado al futbolista. Son bebidas que no aportan algo saludable para ustedes, y el estarlas consumiendo no es un beneficio para su rendimiento físico. Al contrario, el estar consumiendo este tipo de bebidas lo único que hace es alterar su organismo. Hay muchos jugadores que cuando los ven los ojeadores, los visores, a nosotros como preparadores físicos nos dicen: este jugador trae buena técnica, profe. Los empieza uno a desarrollar y les empieza uno a comentar que para que den todo lo que van a ser exigidos, tienen que cambiar sus hábitos alimenticios, porque las prácticas que uno les da como preparador físico las pueden realizar, más sin embargo no vienen preparados internamente en alimentación para que puedan dar el rendimiento. Mucho futbolista tiene el talento, tiene la capacidad, pero también hay que saber que no tienen el talento para saber cambiar su alimentación, sus hábitos alimenticios. Y todo lo que son bebidas azucaradas, en verdad afecta muchísimo a su rendimiento físico. Por eso es importante identificar que no es que quiten de lleno sus bebidas refrescantes, pero sí hagan un proceso de ir cambiando por bebidas naturales. Una bebida natural lo que les va a aportar son minerales. Los minerales son importantes para un rendimiento. Un futbolista en un partido puede llegar a tener una deshidratación aproximadamente entre el 40 y el 60% de lo que lleva un maratonista. Si hacen la comparación, la deshidratación que tiene un futbolista en un solo partido, que es lo que se deshidrata un maratonista de un 100%, ya tan solo que haya perdido el 40 o el 60% de sus líquidos, ese futbolista requiere una recuperación de minerales. Y si esos minerales no son devueltos a nuestro organismo, ese futbolista va a tener ciertas bajas. Por eso es importante saber qué tipo de alimentación en bebidas me debo de hidratar para evitar que yo no vaya a dar el rendimiento del que vaya a ser requerido. Muchos jóvenes se ve que cuando van a procesos de visorías, de por sí en la noche a la próxima mañana nos deshidratamos. Si ese futbolista no llega hidratado correctamente a la visoría, ese futbolista no va a dar el rendimiento. Y si es una oportunidad a la que fue en esas visorías, que no comparto yo el sistema de que citan a 500 jóvenes, las visorías que nosotros buscamos cuando vamos a partidos en canteras es un equipo contra un equipo de cantera. ¿Para qué? Para que vean a los futbolistas en su mayor rendimiento durante un periodo de partido.
Si a ese partido de cantera no vas hidratado de forma correcta, va a causar un efecto negativo en tu desempeño. Y es ahí donde viene el por qué no fui elegido. Entonces, es importante comprender que las bebidas azucaradas son dañinas para el futbolista profesional. Por último, vamos a hablar tristemente de pues lo que representa para nosotros los mexicanos nuestra dieta. Nuestra dieta está basada en frituras que tristemente muchos jugadores que se van a Europa, a Asia, extrañan eso, pero es lo mejor que les pudo haber pasado. Todos los alimentos con exceso de frituras alteran, y es básico, alteran tu sistema cardiovascular. ¿Qué requiere un futbolista cuando entra a un alto rendimiento? Lo que más requiere es tener un sistema cardiovascular apto para toda la exigencia que se requiere. Si tú le estás dando a tu organismo excesos de frituras, lo que son pues mucha de nuestra gastronomía está preparada con demasiado aceite. Ese aceite que para bien cuando es de casa, bueno, pues se podría decir que ya no es tan malo, pero no sigue siendo bueno. De verdad, no sigue siendo bueno. Mas, sin embargo, esos futbolistas que acostumbran a comer fuera de casa y acostumbran parte de nuestra gastronomía, que lo que hacen, quien prepara esto, mete una infusión de aceite, grasa, nuestro alimento. ¿Qué está pasando con ese alimento? Está absorbiendo a un nivel muy alto, se está cociendo en grasa. ¿Qué va a pasar con esa grasa cuando la ingiera el futbolista? Esa grasa se va a sus arterias y se producen dilataciones en nuestras arterias. Se empieza a hacer como una pequeña costra en nuestras venas, en la parte interior, y entonces ya no bombeamos de forma correcta. De forma correcta ya no bombeamos nuestra sangre. Y es ahí donde se pueden ver jugadores excepcionales, que tienen una técnica excepcional, con extremada visión de juego. Pero ¿qué pasa cuando ese futbolista se le requiere por parte de una prueba, de una visoría, o incluso hasta de su mismo equipo amateur? Ese futbolista no da la talla. Muchas veces se confunde el futbolista y me hacen mención: profe, es que pues usted véame, yo no estoy llenito, no tengo grasa. Hay que comprender que a cierta edad el metabolismo de nuestra alimentación es muy diferente. No quiere decir que es sinónimo de que porque estoy delgado y estoy consumiendo todo ese tipo de alimentos con frituras en exceso, quiere decir que estoy sano. No hay que confundir lo físico, lo que se ve, con lo interior. Es por eso que comentamos, cuando un jugador ya está en un proceso de ser fichado, lo deben de saber, ya es importante que sepan que un club va a hacer análisis de todo, de orina, de popis, psicológicos, nutrición, físico. Por eso es importante que la alimentación la vayan adecuando a su organismo de forma periódica, para que no sea de golpe el cambio de su alimentación
y esto los lleve a un mejor rendimiento. Es importante saber lo que me puede afectar como futbolista el no tener una alimentación adecuada. Por eso recuerden, alimentos ultraprocesados, aléjenlos. Aléjenlos de forma periódica, vayan haciendo cambios de hábito de manera gradual. Si consumen este tipo de alimento, no lo desechen de forma inmediata. Vayan haciendo un cambio de alimentación. Bebidas azucaradas, de verdad esas sí, quítenlas de su nutrición. Eso les está afectando de forma muy grande. Y no recuerden, no consuman alimentos con exceso de frituras. Es importante que comprendan que en sus manos está parte de la nutrición. Un nutriólogo lo único que hace es hacerte evaluaciones, darte lo que es tu plan de nutrición, pero jamás, salvo que ya seas un futbolista profesional, él va a estar a tu lado cuando te estés alimentando. En el proceso en el que se encuentran los jugadores amateur a profesional, deben de saber que es una convicción propia. Sí, caballeros, desechen todo ese tipo de alimentos y está en sus manos el que hagan cambios alimenticios. Tengan buenos hábitos alimenticios porque es parte de su preparación integral. Un saludo.